Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Les comparto la pantalla si están mirando ahí, ¿cierto? ¿Firman? Sí. Ya, a ver, entonces, en el tema de, bueno, de retroreflectividad, recuerden igual, todas las señales preventivas, al igual que todas, deben cumplir con ese requerimiento, ¿sí? De retroreflectividad e iluminación, sobre todo periodos de la noche, de baja visibilidad. En el tema de ubicación, ¿cuál es la razón o razones, sobre todo criterios, para ubicar este tipo de señalización? Para cuando el usuario, el conductor en este caso sobre todo, no está familiarizado con la vía, es decir, no conoce, y el hecho de no conocer puede representar un riesgo, un peligro para justamente su circulación o cuando pase por ese lugar. Entonces ahí pongamos el caso, ¿no? Cuando es algún tipo de pendiente, cuando es una curva cerrada, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones que si no se le informa al conductor, pues no podría tener la Neblina y precaución enero. del caso. ¿Ya? ¿Alguien me decía, Frank? O cuando se da neblina y enero, porque ahí también se opaca las... Claro. O sea, cuando hay, bueno, hay vías, ¿no es cierto?, donde la neblina es permanente. Vamos, el caso siempre cuando, ejemplo, es la vía o las vías que conectan las dos regiones, costa-sierra. Entonces, Oye, siempre hay sur. tramos, exacto, siempre van a haber tramos que permanentemente hay neblina. Entonces, obviamente ahí se debe ubicar ese tipo de señalización. ¿Ya? Y para esta instalación de esta señal, por eso dicen, no deben hacerse recorridos de prueba tanto en la noche como en el día, ¿cierto? Porque en el día, tal vez posiblemente, la realidad puede cambiar. O sea, no es que sea una constante, ¿no? De que como es en el día, puede ser en la noche, o viceversa. Puede haber esa variación y dentro de esa variación puede estar el tema de presencia de neblina, ya, o presencia de lluvia, por características propias del lugar, e incluso la misma iluminación de la vía. Porque en el día, obviamente, hay luz, hay todo, pero en la noche puede ser que no hay alumbrado público en esa vía. Entonces, por eso nos menciona de que el recorrido debería comprobarse tanto en el día como en la noche. Es decir, incluso cuando ya esté implementado, a ver, si en el día ya no presenta ningún tipo de riesgo o complicación, pero en la noche, ¿qué pasa? Entonces, son situaciones más que todo que ayudan, repito, a mejorar el tema de la seguridad vial, ¿no? Generalmente se ubican al lado derecho de la calzada, de modo que, ¿no es cierto?, transmite el mensaje sin obstrucción lateral. O en circunstancias, también se deberá ubicarse un duplicado en el lado izquierdo, sobre todo cuando, ejemplo, tenemos vías de dos carriles, por ejemplo, de sentido de circulación. Entonces, como son dos carriles por sentido de circulación, pongamos el caso, ¿no? Justo iban dos vehículos y le obstruyó la vista, estaba ubicado en la parte derecha, entonces por eso en ocasiones, como dice, es necesario ubicarlo también el lado izquierdo para que pueda tener otra opción, ¿no? De poder visualizar la señalización. Repito esto sobre todo cuando son vías de dos o más carriles por sentido de circulación, ¿ya? Ya en el tema de la ubicación como tal, dimensiones en áreas urbanas nos dice a no menos de 50 metros ni más de 100 metros. Es decir, mínimo 50 metros y máximo 100 metros del lugar o sitio de riesgo. Entonces, lugar o sitio de riesgo, identificamos, ¿no es cierto?, qué tipo de riesgo puede haber o se lo considera como una precaución para el conductor y a partir de ahí contamos mínimo 50 metros o máximo 100 metros en la parte urbana, ¿sí? Entonces ahí, sobre todo, criterios de dónde quedaría mejor o mayormente que pueda verse por parte del usuario, ¿ya? Y que pueda justamente transmitirse ese mensaje. Ahí, ejemplo, se podrá considerar de que si existen otras señalizaciones antes o después de donde se pretende ubicar, o si de pronto existe vegetación, si existe de pronto algún obstáculo o obstrucción para la visión.
sobre todo ya un criterio. Entonces, como tenemos, miren, esa distancia de 50 metros prácticamente, entonces se podría considerar, ¿no es cierto?, de que dónde quede mejor ubicado. Entonces, de manera que no digan, no, a ver, dice del sitio de riesgo 50 metros y justo donde dé 50 metros yo tenga que ubicar y posiblemente siendo negativo, existe vegetación, no existe acera, ya, o de pronto existe postes de alumbrado público, cualquiera de esas situaciones. Entonces, como hay ese rango, yo puedo extender o ubicarlo en otra parte, ¿ya? Y en áreas rurales dice no menos de 75 metros y ni más de 225 metros. Entonces, esto igual, al igual que las regulatorias, miren, varía. O sea, en la parte urbana y en la parte rural, ¿ya? Entendiéndose, ¿no es cierto? Que en la parte rural mayor velocidad de circulación. Entonces, por eso justamente necesito mayor distancia para que el vehículo pueda bajar o disminuir la velocidad o pueda incluso detenerlo totalmente el vehículo. Entonces, por eso es que aumenta, repito, la distancia como tal. ¿Ya? Otra consideración, que las señales pueden ubicarse en postes separados a una distancia aparte menor de 0.6 metros. O sea, sobre todo para que no exista una señal tras de otra. No exista una señal que esté, ejemplo, a menos de 1 metro de otro. ¿Ya? Entonces, ahí se deberá considerar esta distancia, al menos para que, repito, no esté una señal tras de la otra. ¿Ya? Cuando vayamos, sobre todo en la parte rural, en una vía, ahí vamos a tratar de, sean curiosos en eso, revísenlo y van a ver que en muchos de los casos, sobre todo en vías de pronto hace 5 tal vez años en adelante, para acá, sí se cumple en su gran mayoría. Y tal vez otras que tienen ya un poco más de años de vida útil, tal vez no se cumple. ¿Sí? En cuanto entonces ya a ejemplos, el caso del P1, que son las series de alineamiento, estas son las que indican las velocidades de aproximación a una condición de la geometría de la vía. Estos son, ¿no es cierto?, los tipos de curvas, tanto en U, curva sinuosa, ya los diferentes, en este caso, tipos de curvas o la geometría como tal que tiene esa parte de la vía, ¿ya? En cuanto a las P2, son series de intersecciones y empalmes. Estas lo que indican, ¿no es cierto?, es que más adelante va a haber un tipo como tal de intersección, que puede ser en cruz, que puede ser en T, que puede ser en Y, ¿sí? Que tienen alguna configuración, como las que podemos mirar acá. Sí, entonces esto obviamente va ajustándose ya a la realidad, o sea, para dónde está, si es para la derecha o si es para la izquierda, cómo está esa intersección más adelante, ¿ya? En cuanto a las P3, estas son las series de aproximación a dispositivos de control de tránsito. Entonces acá digamos una señal de pare, una señal de ceder el paso, un semáforo, una intersección semaforizada, ya un paso peatonal, es decir, los diferentes dispositivos que existen para el control de tránsito y que generalmente van a indicar el derecho de paso o de que de pronto deba detenerse, ¿no? El P4 es de aproximación a dispositivos de control de tránsito. En este caso, estas señales previenen justamente al conductor la existencia de limitaciones en cuanto al ancho, en cuanto a la altura, en cuanto al peso, ¿ya? Que tiene más adelante la circulación. Entonces, como ustedes miran acá, ¿no es cierto? Esto es, por ejemplo, de que más adelante va a existir un puente, ¿sí? Y que se reduce el ancho de carril o el número de carriles. Luego está aquí el ancho máximo, aquí que se agrega un carril a la izquierda, se agrega un carril a la derecha, la finalización de un parterre, ya que son varias de las señales, ejemplos, que son dentro de las preventivas con el código P4. El P5 es la asignación de carriles, que justamente estas señales previenen al conductor la aproximación, la asignación de carriles de circulación.
Estos son, ¿no es cierto? Carril izquierdo termina, carril derecho termina. Aquí de la existencia de un parterre central, la finalización de un parterre central cuando van dos carriles en el mismo sentido de circulación, ¿ya? El P6 son las series de obstáculos y situaciones especiales de la vía. Estos son las que previenen asimismo de obstáculos que pueden presentarse más adelante. Estos son, por ejemplo, presencia de ¿cómo se llama esto? De hundimientos, ¿ya? O de rompevelocidades, Depresión en la vía. depresión en la vía, exacto, de depresión en la vía, de rompevelocidades, ¿ya? De pendientes, ¿sí? Son varios de los ejemplos. Acá se repite igual el P6. Ya, entiendo del P6, me parece que es una subclasificación P6.1. Esta dice debe utilizarse para advertir la aproximación de un tramo de vía en donde hay posibilidades de que se encuentren peatones cruzando la vía. Entonces ahí está incluso de peatones cruzando la vía o una zona, un lugar, puede ser un parque, un hospital, y las del P7, estas son complementarias. ¿Ya? ¿Qué significan estas complementarias? Estas complementarias lo que indican son a través de símbolos o leyendas de acuerdo a, ejemplo, la distancia que puede existir previo a esa, a esa situación o a ese lugar que representa un riesgo. Entonces, próximos 200 metros, próximos 100 metros, próximos 50 metros, es decir, complementando justamente la señal que podríamos tener. Entonces, eso es, ¿no es cierto? Si, ejemplo, yo digo un hospital, se puede estar complementada con una señal de estas, es decir, hospital y abajo puede estar 200 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende de que hospital en los próximos 200 metros? Obviamente esto de pronto no debe contradecir lo que dice, como dice claramente acá, o sea, no debería, ejemplo, la señal esta y la complementaria, decir algo contrario o algo que deje a criterio del usuario para que él lo interprete a su manera, sino que sea justamente ese complemento que esa señal necesita y que generalmente tiene que ver con el tema de la distancia. ¿Ya? Eso en cuanto a la serie, a las señales preventivas. Ya, en cuanto a las señales de asimismo de información vial o a las informativas, bueno, estas como el nombre mismo lo dice, ¿no? Su carácter es de tipo informativo, es decir, que tienen la función de orientar, de guiar a los diferentes usuarios viales, ¿ya? Tratando, mostrando de dar esa información, de que puedan cumplir con, en este caso, con su recorrido, es decir, puedan llegar a su destino final, a su ruta, y puedan ir de manera segura, puedan ir de manera directa, ¿ya? Y obviamente se considere, sobre todo acá, los puntos como que referenciales, o sea, ejemplo, capitales de provincia o el lugar que más incluso común pueda resultar, pongamos el caso, ¿no? Generalmente siempre está ejemplo Quito, Guayaquil, ¿ya? O sea, los puntos como que de mayor trascendencia para que el usuario tenga una referencia un poco más clara. ¿Bien? Y obviamente de acuerdo al recorrido, esto sí va a ir variando, ¿no? Y ahí sí ya se van a ir ubicando los nombres tal de los cantones por donde están próximos a pasar, ¿sí? Entonces, al igual que las preventivas y las regulatorias, estas tienen una subclasificación, que son las de información de guías, servicios y las misceláneas. En cuanto a las señales de información de guía, aquí tenemos las series anticipadas de advertencia de destino, las de decisión de destino, las de confirmación de jurisdicción vial, es decir, número de corredor vial, nombre de las vías, poblados, para autopistas, series diagramáticas, postes de kilometraje,
Y las indicaciones de distancia, estas son distancias de hasta 500 metros en incrementos de 50, distancias de 500 a 1 kilómetro en incrementos de 100 metros. Ya, estas que se indican justamente las señales de información que deben contener para este tipo, para esta clasificación. Entonces, dentro de ellas están justamente el tema de las flechas. Flechas para guiar, orientar cuál es el recorrido o la vía que debería tomar para continuar hacia su destino. Entonces, en ese caso, obviamente van a estar ubicadas previas a intersecciones, redondeles, ¿ya? O partes o tramos donde el usuario debe tomar una alternativa de las que tiene presentes, o sea, poder continuar recto, poder girar a la derecha, poder girar a la izquierda, ¿ya? O lo que comúnmente el GPS nos indica, ¿no? Tomar la segunda salida, tomar la primera salida, ¿ya? Y las flechas deberían indicar justamente complementando con la información de la localidad, es decir, del cantón. Por ejemplo, Riobamba, derecha, ¿no es cierto? Daule, por ejemplo, izquierda. Entonces, son informaciones que, repito, con la flecha me dan a conocer. Y es obviamente totalmente entendible para el usuario, ¿no? El soporte de poste simple, esto incluso me parece que ya lo revisamos en cuanto ya al tema de dimensiones. Recuerden que siempre se debe considerar desde el borde de la calzada. El borde de la calzada ya al extremo de la señalización. Entonces, en este caso, ¿cierto? El borde de la calzada debería considerarse de esta manera, desde ahí allá a los 0.30 metros y mínimo, ¿no? Y de la acera hacia el borde inferior, asimismo 2.20 metros mínimo, aunque lo deseable me dice 2.50. Ya, esto es para esta información que debe ser implementada de las informativas en el entorno urbano. Esta es igual, ya revisamos, esta es para la parte rural, cuando, perdón, cuando tenemos aquí un parterre básicamente. Entonces esta señal tipo mariposa o cuando miramos esta señalización generalmente están ya a las salidas y a los ingresos de los cantones o de las localidades, donde ahí está justamente indicando, ¿no? Las localidades que tienen o se van a encontrar más adelante en la vía. Entonces aquí, por ejemplo, me dice 6.20 metros máximo y 5.30 metros mínimo, es decir, desde el borde inferior hasta la calzada. O sea, esa debería ser la altura mínima. Lo mismo acá, me dice 0.60 metros, es decir, el poste que debería estar ubicado desde donde debería existir algún tipo de la acera regularmente o el borde como tal de la calzada para que no pueda de pronto influir en temas de la circulación y como tal que pueda representar un riesgo para los conductores. ¿Sí? Entonces esta es una parte de todo lo que ustedes van a encontrar en la normativa, es decir, en cuanto a las dimensiones, cómo considerar o qué dimensiones considerarlo como tal. Y las series de información de guía, estas son las que advierten, ¿no es cierto?, los destinos que están más adelante. Entonces, aquí ejemplo, ¿no? Dice Aloha, Sangolquí, es decir, que en ese orden se van a ir encontrando. O sea, primero va a estar Aloha, luego va a estar Sangolquí y luego va a estar Quito. Esto, repito, de las advertencias de destino. Las de decisión de destino, estas en cambio, o sea, significa que usted una próxima o más adelante, ejemplo, una intersección, un redondel, usted va a tomar o va a tener que tomar una decisión. Si se va a la derecha, si continúa recto, se va a la izquierda o qué vía toma para continuar con su recorrido. O sea, aquí es ya de decisión, ¿sí? Mientras que esta de advertencia anticipada lo que me indica es, a ver,
Primero usted va a llegar o va a pasar por Aloac, luego va a pasar por Sangolquí y luego llega aquí. ¿Ya? Pero repito, en estas de decisión indican básicamente si a usted le interesa ir al Triunfo, debe tomar la derecha. ¿Ya? En cuanto a las de jurisdicción vial, ya recuerden que esto va a la par con la de la clasificación de la red vial, ¿sí? Donde ahí teníamos las vías o los corredores, las vías arteriales y las colectoras. Entonces, incluso por esta denominación, tanto sobre todo del color, el fondo, uno puede conocer o puede entender de que continúa por la vía que es la correcta o a donde yo quería llegar. En este caso, la E35 o la E15, la E47. Entonces, siempre van a estar ubicados, por ejemplo, este tipo de señalización cada cierta distancia. Entonces, yo sé, ejemplo, ¿cierto? Cuando miro, ejemplo, este tipo de señalización, miro aquí la E35, digo, estoy en la E35, es la estatal, ¿ya? Entonces, me interesa poder continuar en esa vía. Pero si yo miro otra codificación y yo sabía que tenía que ir por la E35, digo, no, estoy equivocado. Tal vez en alguna parte me desvié. Entonces, significa, es una forma de identificar en qué tipo de vía yo estoy. ¿Ya? Entonces, y aquí justamente está, ¿no? La clasificación, de acuerdo de acuerdo a justamente el acuerdo ministerial 001 del 2001, se pide la siguiente clasificación, donde está la red vía nacional, la estatal, la arterial, local, las colectoras o las denominadas secundarias, y la red provincial y red cantonal. Entonces, es una forma, repito, de identificar en qué tipo de vía me encuentro, ¿no? Y de pronto, poder tener más claro, más específico esa orientación. Más de las señales de información vial, estas son señales de información de servicio como áreas de descanso, áreas de estacionamiento, parqueaderos turísticos, ya que el propósito son justamente dar esta información como complemento de algún servicio que el usuario como tal al momento de viajar puede requerir. Más que todo esto en la parte rural, ¿sí? O en las vías que conectan provincias o cantones como tal, ¿sí? En cuanto a las series de estas misceláneas, estas son, por ejemplo, las cámaras especiales. Estas señales dan al conductor información sobre cámaras que están ubicadas en intersecciones o tramos, es decir, zonas de control de tráfico, ¿no? Eh, Asimismo, dentro de las señales de dispositivos para obras y propósitos especiales, aquí estaban lo que tenemos, la aproximación a zona de trabajo, cierre de carril y de vías, serie de desvío, condiciones de la vía y zonas de trabajo. Estas tienen que ver justamente con situaciones particulares, situaciones que no van a estar un siempre, van a ser temporales, ¿ya? Pero que obviamente al ser temporales van a sufrir algún tipo de cambio, algún tipo de modificación. Puede ser el caso, cambio de sentido de circulación de una vía, el desvío que puede tener a la izquierda, a la derecha, ¿ya? O de qué personas están realizando algún tipo de trabajo en la vía, ¿ya? Y que por eso necesita darle esa orientación, esa prevención al usuario de que puede encontrarse con un riesgo más adelante. Y la de zonas escolares, bueno, la subclasificación asimismo, tenemos la advertencia de zona escolar, placas complementarias, al igual que las que veníamos revisando, el control de velocidad en zona escolar, parada de bus en zona escolar y serie de fin de zona escolar, ¿sí? Estas señales como tal eh, advierten, informan a los diferentes usuarios de aproximaciones a instituciones o la parte de estudiantes, ¿no? El ámbito educativo. Y asimismo ciertas prohibiciones, ciertas restricciones y ciertas obligaciones que deberían cumplirse. Como tal, o sea, sobre todo tema de la velocidad, ¿sí?
Eso en cuanto a las verticales. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las horizontales, sí, ya vamos a ver igual en la normativa. Perdón, que tome un poquito de agua. En la normativa, así como un poco más rápido también, ¿sí? Porque la normativa es, o sea, me parece que son más de 200, son 200 hojas, y irlo revisando una por una, tal vez sí nos va a llevar su tiempo, pero sí deberíamos, yo creo que con una incluso revisada, ya nos puede quedar claro, ¿no es cierto? Más que todo ejemplo, el pictograma o la señal, saber qué significa, saber a qué hace referencia. Ya, incluso quienes tienen ya más experiencia en tema de conducción, quienes tienen licencia profesional, puede ser incluso más familiar todo ese tema. ¿Ya? Bueno, adentrándonos ya en el tema de señales horizontales, recuerden que ahí está clasificación, ¿no? Las verticales y las horizontales. En cuanto a las horizontales, asimismo tenemos una subclasificación, que son las longitudinales y las transversales. ¿Ya? Dicho eso, entonces, prácticamente las longitudinales podríamos hablar que se presentan de ese tipo y las transversales que se presentan de ese tipo, ¿no? Como el nombre mismo lo dice, manera longitudinal y de manera transversal, ¿ya? Entonces, para el caso de las longitudinales, tenemos lo que son la línea continua, la línea discontinua, la continua doble, la mixta y la línea de borde. ¿Sí? Son parte de las señales longitudinales. Y de las transversales, la línea de parada, línea de ceder el paso y cruces peatonales marcados. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo igual en cuenta, ¿no? Que dentro de las horizontales vamos a tener dos tipos y dentro de cada una de ellas la subclasificación. La longitudinal, repito, la que está de manera que va como tal, diríamos, con la vialidad, o sea, con la vía, ¿sí? A lo largo de la vía. Y la transversal, la que justamente está de manera, no opuesta, sino como el nombre mismo lo dice, transversal, más o menos como el término relacionado con una intersección, cuando decimos en una transversal, ¿sí? Bueno, el tema del color puede ser blanco o amarillo. Entonces vamos revisándole un poco más al detalle. El tema de las líneas continuas, ¿sí? La línea continua, a ver, ¿qué era? ¿Transversal o longitudinal? Longitudinal. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de esta línea continua? Restringe la circulación de tal manera que ningún vehículo puede cruzar esta línea o circular sobre ella. Ya, entonces, ¿qué me indica? ¿Es cierto? De que no puedo, ejemplo, realizar estas acciones de rebasar, ya que no puedo prácticamente cruzar esa línea ni tampoco circular sobre ella, ya. Y la discontinua, esta me indica, o la cortada, si la conocemos tal vez de esa denominación, nos indica que tienen como objeto guiar y facilitar la libre circulación en las diferentes vías. Es decir, que puedo realizar sobre todo acciones de adelantamientos. Obviamente, ¿no es cierto?, bajo las condiciones que se puedan dar. Es decir, si yo miro que otro vehículo viene en sentido contrario, pues obviamente no voy a rebasar bajo las condiciones y las condiciones de seguridad que se podían dar para poder realizar este tipo de acciones. ¿Ya? Pero entonces, línea continua, prácticamente no. ¿Ya? Línea discontinua, en este caso, sí puede estar habilitado. La línea doble, ahora nos dice que esta línea doble es totalmente prohibido las maniobras de adelantamiento por cualquiera de los carriles que se transiten. Se demarcan en las curvas y en las vías de alto flujo vehicular. Es decir, que no se puede o se tiene algún tipo de restricción. ¿Cuál es específicamente la restricción? Es el tema de adelantamiento, es decir, de poder rebasar. Cuando tenemos esta mixta,
decir, puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene la línea discontinua a la izquierda del conductor. ¿Ya? Es decir, como miramos ahí, me permite o tengo como tal el espacio, por así decirlo, siempre y cuando las condiciones se den para poder realizar estas acciones de adelantamiento. ¿Ya? La continua mixta, asimismo, no puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene la línea continua al lado izquierdo del conductor. Entonces, la diferencia, ¿no es cierto?, es que se encontraba de este lado, o sea, en la parte de acá, y la otra se encuentra al otro lado. Entonces, ahí prácticamente por eso estamos haciendo referencia de que se puede o no se puede realizar como tal estas acciones de adelantamiento, es decir, de poder rebasar. ¿Ya? Y la hilera de estoperoles que longitudinalmente deberán ser consideradas como una línea continua, colocados de manera transversal, que puede representar como un reductor de velocidad. Y además que incluso eso como un estado de alerta, de precaución para el conductor de que, por ejemplo, está saliéndose de la línea saliéndose del carril, está perdiendo pista y que posiblemente dar un estado más de alerta, de precaución. ¿Ya? Y el paso peatonal, que vendría a ser, ¿no es cierto?, un tipo de línea transversal. Básicamente diríamos que es la trayectoria que deben seguir los peatones al cruzar una calzada y es prohibido rebasarse para los vehículos en esta zona. O sea, es el espacio, ¿no es cierto?, destinado, seguro, ideal, ya que tiene asignado como tal o tiene como tal destinado, como deseen llamarlo, para el peatón. Es decir, por este lugar el peatón tendría y tiene todo el derecho de poder pasar la vía, ¿ya? Y el conductor debería tener esa obligación de detenerse. Incluso aquí debería estar, ¿no es cierto?, la línea de pare, es decir, saber hasta qué punto el vehículo puede llegar o debe detenerse y para que el usuario peatón pueda transitar. ¿Ya? A ver, alguien escribe al chat. Inge penales del mundial. Se distrae. Johnny, a ver. Estaba concentrado y ya con mi garganta que no avanza. Lo ayudamos a leer, ingeniero. Ya, a ver, con esta finalizamos, ¿ya? Allá nos vamos. Ya, con esta, pero quiero que en esta sí me presten mucha atención, porque es la diferencia que debería existir entre señalización y señalética. ¿Ya? Incluso aquí puede resultar un poco controversial, porque en algunas empresas mismo de movilidad, de tránsito, transporte, he mirado que lo denominan departamento de señalética. ¿Ya? Sí discrepo un poco en esa parte porque siendo un poco más críticos y adentrándonos un poco más en la parte técnica, no de pronto porque lo diga yo, sino ya de los expertos dentro del área, sí hay una diferencia entre señalización y señalética, aunque parezcan términos similares, términos iguales tal vez, no que no son iguales, pero que cada, cada uno guarda su diferencia, ¿ya? Entonces, esto sí es importante y necesario que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Tema de la señalización nos dice, por ejemplo acá, se debe tener en cuenta que el código que utiliza debe haber sido homologado y normalizado. Es decir, homologado y normalizado, ¿en dónde lo podemos encontrar? Para las normas INE y el reglamento. Exacto, las normas IREM, o sea, bajo esa, al menos esa condición, yo sé, ¿no es cierto?, de que no puedo implementar una señal
porque yo quiero ponerle de 2 por 2.5, de 3 por 3.5, sino que ya está dado las medidas, está dado el tema de los, incluso los materiales mínimos que debe cumplir, entonces ya pasa por un proceso de homologación, ¿sí? Debe ser el mismo independientemente del lugar en donde se aplique. Es decir, si es en la costa, en la sierra, en el oriente, independientemente del lugar donde se ubique, y la señal debe ser y contener el mismo mensaje. Entonces, por así decirlo, no es necesario que tenga en cuenta las características del entorno porque no deben influir en él. ¿Ya? Es decir, repito, incluso como alguien en alguna clase lo mencionaba, si vamos a otro país, vamos a otra localidad, los mismos colores deberían ser un estándar a nivel general, no debería cambiar. O sea, ejemplo, una señal de par, no en Colombia, una señal de par de pronto va a estar con de pronto otro tipo de color. Sí, posiblemente va a estar alto, pero por el término como tal que se lo utiliza. Pero de ahí la señal, posiblemente el pare o el alto va a entenderse y va a estar con los mismos colores. O sea, eso no debería cambiar. A lo que me refiero, entonces, va a estar generalizado y estandarizado bajo una codificación, bajo un reglamento, un sustento como tal legal que faculte cómo implementarlo, con qué materiales, con qué especificaciones y de acuerdo a un requerimiento como tal, técnico, ¿no? Lo que no sucede como tal con la señalética, que la señalética tiene que ver más con una orientación a la parte privada. Es decir, ¿por qué a la parte privada? Porque esto va de acuerdo a las necesidades o requerimientos de un punto en específico. ¿Ya? Entonces, dentro de las diferentes instituciones de empresas, siempre se maneja ese tipo de señalética. Digamos el caso, salida de emergencia, escalera, riesgo eléctrico, extintor, ¿qué más solemos encontrar? Bueno, señalética que tiene que ver internamente, o sea, con una institución ya adentro, un hospital, una institución educativa, una universidad, incluso el mismo instituto tenía este tipo de señalética. Pero ¿quién la implementaba? No venía, ejemplo, la ATM a instalar un tipo de señal de ese tipo. Ya eso lo manejaba ya de manera interna, es decir, la institución. ¿Y dónde mandaban, ejemplo, a comprar la señalización? Esta, posiblemente donde hay una imprenta o algo, pero no necesitaba ver. Para esa señal debe cumplir con, ejemplo, estas medidas mínimas o este material, retroelectricidad, por ejemplo. O sea, no va de esa manera. Entonces, por eso es que diferencio aquí el tema de señalética con el tema de señalización. La señalización va para la parte pública como tal y la señalética para la parte privada de cierta manera. Entonces, hay una diferencia. Yo no puedo ir a ubicar una señal de pare dentro del instituto. O sea, no puedo, ¿no es cierto? No me permite porque eso es ya una parte incluso privada y a la ATM no le corresponde ir dentro de la institución. Entonces, eso hay que diferenciarlo, repito, con el tema de señalización y el tema de señalética. Ya, creo que se nos va a acabar el tiempo. Por favor, volvamos a conectarnos en 5 minutitos, ¿ya? Hasta eso va a tomar un poquito de agua y ya para finalizar, ¿ya? A ver la final de los penales, ingeniero, va quedándose de España.